Margaret, una mujer de 64 años. Jamás pensé que mi sótano descuidado se transformaría en el escenario donde resurgirían retazos de mi pasado, que tenía olvidados desde hace mucho tiempo. Hace ya 12 años que Robert, mi esposo exigente pero entregado, partió en una gélida mañana invernal, dejándome en un hogar deshabitado y un corazón que paulatinamente se entumecía. Durante ese tiempo, me encontraba en una existencia sombría, siguiendo una y otra vez las mismas actividades rutinarias. Preparar una tetera de té al despertar, disfrutar de la lectura junto a la ventana y observar de vez en cuando el descuidado jardín que ya lucía cubierto de maleza. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una risa sincera, ni sentía la verdadera vitalidad en mí. No podía recordar la última vez que había experimentado esas sensaciones. Sin embargo, hoy una sensación desconocida me llevó a descender hasta el sótano. Quizás la sensación de aburrimiento me llevó a organizar las cosas, o tal vez buscaba paz interior a través del orden. La tenue luz proveniente de la lámpara suspendida en el techo iluminaba las estanterías de antigua madera, las cuales estaban cubiertas de polvo y telarañas. Moví un banquito pequeño, tomé asiento en medio de varias cajas de cartón que habían perdido su color por el paso del tiempo, y empecé a buscar entre ellas, pues, me cautivó una diminuta cajita de madera con delicados diseños de flores que parecían desvanecerse. Al destapar el contenedor, un aroma a papel antiguo me envolvió, y en su interior hallé un portafolio de imágenes que ni siquiera recordaba haber almacenado. Las hojas lucían un tono amarillento, pero las ilustraciones en su interior permanecían tan vibrantes como si no hubieran sido afectadas por el paso del tiempo. Recorrí página tras página, y cada imagen se desplegaba como un cortometraje de mi propia historia. En ese momento decidí parar. Una imagen resaltaba por encima de las demás. Me encontraba luciendo un vestido corto en tono turquesa, mientras sujetaba una copa de refresco helado. El pelo moviéndose suavemente con la brisa en un prado lleno de flores silvestres iluminado por los rayos del sol. La imagen capturada reflejaba mi felicidad sin ataduras ni inquietudes, rompiendo la armadura que había forjado con el paso del tiempo. Permanecí quieto, con la mano temblorosa rozando la fotografía. Me cuestioné sobre el paradero de mi juventud. ¿Cómo es posible que haya dejado de recordar que en el pasado fui esa misma persona? Los recuerdos volvieron de repente, como una ola que se estrella en la costa, trayendo consigo los días en los que disfrutaba al máximo, soñaba y amaba intensamente la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, los años con Robert se extendieron, envolviéndolo todo en una bruma grisácea. Robert no resultaba ser una mala persona. Demostraba ser un marido comprometido, velando siempre por mi bienestar, aunque nunca mostraba gestos románticos. Era reservado en palabras, mostraba pocas sonrisas y nunca expresaba halagos hacia mí. De pronto, me percaté de que, tras 3 décadas de matrimonio, había ido desapareciendo poco a poco. Había llegado a ser una esposa sumisa, una mujer invisible a sus ojos, y al final, una viuda que pasaba sus días en soledad y sin propósito. Mientras seguía inmersa en esos retazos del ayer, un fuerte golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Desperté con calma, me sequé las manos en el gastado delantal y me dirigí hacia la puerta principal. Al abrir la puerta, me topé con Daniel, el hijo de Robert de su anterior enlace, a quien no había visto desde hace 5 años. La última vez que coincidimos, era un joven de 22 años algo torpe, de complexión delgada y mirada esquiva, que no se cruzaba con la mía durante nuestras conversaciones. Sin embargo,
A la edad de 27 años, Daniel mostraba un cambio total. De estatura elevada, su melena era de un tono castaño profundo. Estaba perfectamente arreglada. Sus ojos destellaban y mostraba una actitud firme. Una sonrisa cálida, completamente nueva en su rostro, se dibujó al verme. «Margaret, he venido a verte. Hace bastante tiempo, ¿no es cierto?», comentó con tono serio y cordial. Lo invité a entrar, sintiéndome un tanto sorprendida por su llegada inesperada. Al ingresar en la habitación, Daniel colocó su mochila en el piso y de repente se fijó en el álbum que permanecía desplegado encima de la mesa. Se aproximó, capturó la imagen y expresó con entusiasmo: «¿Eres tú, Margaret? Es increíble, no me lo puedo imaginar. Tan rebosante de energía estabas. Jamás hubiera pensado en eso». Las palabras que pronunció iluminaron mi ser como un destello repentino. Una sonrisa tímida se dibujó en mi rostro, tratando de disimular la combinación de timidez y satisfacción. «Claro, en ese entonces yo también me comporté de esa manera en alguna ocasión», murmuré. Daniel mantuvo fija la mirada en la fotografía antes de dirigirme una mirada, con un destello peculiar iluminando sus ojos. «¿Tienes idea de qué sucede? Siempre creí que eras una mujer con mucha fortaleza, pero ahora percibo que posees cualidades aún más impresionantes. Realmente eres una persona única». Me quedé sorprendida por ese halago. ¿Cuánto hacía que no escuchaba algo así de alguien? Robert jamás lo realizó. Siempre consideró que los elogios no eran imprescindibles, ya que creía que el amor se manifestaba a través de acciones y no de expresiones verbales. Sin embargo, en presencia de Daniel, experimenté una sensación distinta. Después de más de 10 años, experimenté la sensación de ser percibida de manera distinta, no como una viuda mayor, sino como una mujer auténtica, una mujer con vitalidad y relevancia. Todo esto sucedió en un entorno poco común. Daniel decidió prolongar su estancia en el pueblo durante algunos días adicionales y acostumbraba visitar mi hogar para conversar. Cada vez que arribaba, experimentaba un aceleramiento en los latidos de mi corazón. Me relataba acerca de sus travesías, de la labor que desempeñaba, de las ilusiones que atesoraba. Siempre me alababa, ya fuera por la forma en que hacía el té o por lucir un vestido antiguo que había estado guardado durante mucho tiempo. «Sigues conservando tu encanto, Margaret». Una vez me hizo sonrojar al preguntar por qué lo habías mantenido oculto durante tanto tiempo. Empecé a notar que Daniel significaba más que ser simplemente el hijo de Robert a mis ojos. Este individuo maduro poseía una honestidad y un atractivo que resultaban imposibles de pasar por alto. Al atardecer, Daniel apareció con una botella de vino blanco, el que solía gustarme en mis años mozos, algo que ni siquiera Robert tenía presente o valoraba. Con una expresión pícara, mencionó que creía que disfrutarías de aquello. Tomamos asiento uno frente al otro en la sala, mientras la suave luz dorada de la lámpara de sobremesa se proyectaba en las paredes, generando una atmósfera acogedora y suave. La charla se inició con temas sencillos. Hablaron sobre el clima, evocaron memorias de Robert y posteriormente abordaron asuntos más trascendentales. Daniel me contó sobre su experiencia escalando una montaña remota y cómo se sintió en la cima, disfrutando de la sensación de libertad al contemplar el mundo desde arriba. Mientras estaba atento, de repente me encontré con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa auténtica, natural, sin artificios. Le compartí acerca de mi adolescencia, de aquella ocasión en la que bailé bajo la lluvia con mis amigos, de las ilusiones que albergué y que sepulté
en mi relación con Robert. El vino recorrió suavemente mi garganta, difundiendo una sensación cálida que se propagaba por todo mi ser. Sin embargo, era consciente de que esa sensación de calor no se debía únicamente al vino. Provenía de la interacción con Daniel, de la manera en que me observaba, de la forma en que avivaba mi espíritu. Fue en ese instante cuando sucedió algo inesperado, aunque parecía estar destinado desde antes. En un momento de silencio entre los dos, mientras nos mirábamos fijamente a la luz tenue, Daniel colocó con delicadeza su mano sobre la mía. Su mano irradiaba calor y fortaleza, contrastando con la frialdad a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Margaret, eres la mujer más extraordinaria que he tenido el placer de conocer, murmuró con una voz llena de autenticidad y sentimiento. Experimenté una sensación repentina en el pecho, un latido intenso que pensé haber dejado atrás hace tiempo, sin dar tiempo a la reflexión, sin que la mente interviniera. Experimenté el contacto de sus labios con los míos. El beso fue dulce y poderoso, como un soplo que me transportó de regreso a los días de libertad, a aquellos tiempos en los que me sentía auténtica. Al principio, me invadió el pánico, y tuve la urgencia de alejarme, de expresar que la situación no era correcta. Sin embargo, decidí detenerme y sumergirme en esa emoción. Experimenté emociones nuevas en mi relación con Robert, como ternura, pasión y un intenso deseo que antes no había sentido. Después de que el beso finalizó, permanecimos en silencio, solo escuchando el susurro de nuestras respiraciones que llenaban el ambiente. La mirada de Daniel carecía de arrepentimiento, mostrando solo honestidad y cierta confusión en sus ojos. Expresó disculpas por cualquier molestia que pudiera causar. Su voz denotaba un leve temblor. No contesté de forma inmediata. Permanecí en ese lugar, sujetando mi copa de vino, mientras mi mente se sumergía en un torbellino de ideas aztecas. No tenía claro cuáles eran mis emociones en ese momento, si era vergüenza, emoción o una combinación de ambas. Sin embargo, tenía plena certeza de algo. Aquella experiencia había transformado mi vida de manera permanente. En los días que siguieron, se experimentó una combinación de alegría y desorden. Daniel no se marchó de inmediato. Permaneció en la localidad y continuamos encontrándonos. Me hizo sentir amada, deseada, algo que nunca experimenté con Robert. He comenzado a prestar más atención a mi bienestar. Colocaba sobre mí los vestidos que tanto disfrutaba en mis años jóvenes. Dedicaba más cuidado a peinarme. Incluso llegaba a aplicarse un poco del pintalabios que había guardado en un cajón por mucho tiempo. Cada vez que me enfrentaba al espejo, la imagen que reflejaba era la de una mujer distinta. Rechacé a la viuda anciana que creía que era y descubrí a una mujer con vitalidad, capaz de amar y ser correspondida. Daniel no solamente me alababa, me hacía pensar que esas alabanzas eran verdaderas. Me contaba sobre sus proyectos, su anhelo de llevarme a algún sitio, quizás una escapada al campo para apreciar las flores silvestres, similar a la imagen de tiempos pasados. Una vez le dijeron a Margaret que merecía vivir, y esas palabras impactaron su corazón como un proyectil. Sin embargo, en lo más íntimo de mi ser, era imposible acallar las interrogantes que resonaban en mi cabeza. ¿Estaba esto lo adecuado? ¿Habrá estado buscando una emoción fugaz? ¿Acaso me hallaba verdaderamente en un proceso de reencuentro con mi ser interior? Cada vez que Daniel rozaba mi mano, al mirarme con esos ojos rebosantes de emoción, experimentaba una sensación de juventud renovada, reviviendo los días de mi juventud olvidada. Sin embargo,
Al encontrarme sola en la tranquila casa, luchaba con mis convicciones éticas, los estigmas de la sociedad y los recuerdos de Robert. Aunque Robert no era impecable, él fue mi compañero durante 3 décadas como mi esposo. ¿Estaba siendo desleal con él? ¿O simplemente desafiaba las restricciones que había impuesto a sus emociones? Una noche, estando juntos en el sofá, él agarró mi mano y expresó: «Margaret, entiendo que esto quizás no sea aceptado por los demás, pero para mí la edad o las relaciones anteriores no tienen relevancia. Lo fundamental es la manera en que me haces sentir, y deseo tu felicidad». Las palabras que Dig me dejaron sin capacidad de respuesta. Observé fijamente sus ojos, observé su honestidad, sus ansias, y una parte de mí anhelaba creer en la viabilidad de esta situación. Tenía la capacidad de liberarme de las ataduras que me habían limitado por tanto tiempo, de disfrutar de mi propia vida, aunque fuera en una sola ocasión. Sin embargo, una parte de mí experimentaba temor a ser observado por los vecinos, a los murmullos a mis espaldas, a vivir en una fantasía que resultara ser falsa. Desperté, me dirigí a la ventana y contemplé el jardín sumido en la oscuridad de la noche. Me cuestioné si poseo la valentía necesaria para avanzar o si permaneceré como un reflejo del ayer. Daniel no me apremió a contestar. Permaneció en ese lugar, en completo silencio, aguardando. Me di cuenta de que, sin importar mi decisión, mi vida había cambiado para siempre. El beso, las expresiones, la compañía de Daniel. Despertó en mí una parte que creía haber desaparecido hace tiempo. Sin embargo, la pregunta sobre si este despertar representaba claridad o sombras, libertad o prohibición, seguía sin tener una respuesta clara. Aquí finaliza mi relato, sin un desenlace definido. Dado que la existencia no suele brindar soluciones definitivas, de mis experiencias he aprendido verdades profundas acerca de mi persona, las emociones y las decisiones que todos debemos tomar en nuestro camino. En primer lugar, se trata de levantarse tarde. Durante gran parte de mi existencia, he permanecido en el olvido, descuidando mi ser, mis sueños y mi antigua vitalidad femenina pina. Fue solo al encontrarme con una fotografía antigua y vivir un instante inesperado junto a Daniel que comprendí todo lo que había dejado atrás en mi tiempo con Robert. Me hace reflexionar, y quizás deberías hacerlo tú también. ¿Cuándo te tomarás un momento para autoanalizarte, para reconocer si estás experimentando la vida o simplemente pasando por ella? Permití que mi juventud se esfumara en silencio. ¿Pero acaso llega un momento en el que ya no es posible comenzar de nuevo? Estoy en medio de esa situación complicada. Reflexiona sobre tu propia encrucijada. El siguiente mensaje aborda la distinción entre el sentimiento de amor y la emoción de admiración. Mi relación con Robert fue estable en el ámbito matrimonial, aunque se caracterizaba más por el compromiso que por la pasión. No experimentaba una sensación de ser única a su lado, ni despertaba en mí el sentimiento de ser anhelada. Sin embargo, con Daniel descubrí la admiración, algo que desconocía que había anhelado tanto. Me cuestiono sobre cuáles son las verdaderas necesidades en mi existencia. ¿Se trata de un amor sincero o simplemente la necesidad de ser reconocida, de ser apreciada? Mis emociones me llevaron hacia Daniel no por su perfección, sino por la forma en que me hacía sentir valiosa, algo que había perdido en mi matrimonio anterior. ¿Alguna vez te has cuestionado algo parecido? Por último, y de mayor relevancia, se encuentran las restricciones en el ámbito social y emocional. Me encuentro en una encrucijada entre seguir mis sentimientos y seguir mi lógica.
entre la voluntad de mantenerme auténtica y el temor al juicio ajeno. Daniel tiene casi 40 años menos que yo. Es el hijo de mi pareja. Una relación que la sociedad podría ver como inapropiada. ¿Acaso esas normas tienen mayor relevancia que mi bienestar emocional? ¿Es conveniente seguir las expectativas de los demás o arriesgarse a traspasar los límites en busca de mis verdaderos deseos? Aunque desconozco la solución, me gustaría que meditaras al respecto. ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Los prejuicios, el pasado o el miedo que albergas en tu interior? La narración que comparto nos invita a reflexionar en lo más profundo de nuestro ser, a confrontar las barreras que creamos sin darnos cuenta y a cuestionar qué obstaculiza nuestras decisiones verdaderamente. En ocasiones, levantarse tarde brinda la posibilidad de experimentar la vida de manera genuina, siendo fiel a uno mismo. En el antiguo álbum, no solo hallé memorias, sino también un fragmento de mi ser que yacía en el olvido. Una parte que tengo la opción de aceptar con cariño o dejar partir. ¿Qué hay de ti? Te estás privando de mostrar una faceta resplandeciente de tu ser, simplemente debido al temor o a barreras imperceptibles. Confío en que no permitas que la edad, los prejuicios o experiencias pasadas te limiten en disfrutar la vida al máximo. Haz caso a tu corazón, al menos una vez, y reflexiona sobre qué es lo que verdaderamente me hace sentir vivo. Al ponerme frente al espejo, me cuestioné a mí mismo y deseo que tú también te plantees esa interrogante. No aguardes más, levántate, abandona tu área de comodidad y atrévete a convertirte en la persona que siempre has anhelado ser, pero que nunca te has permitido, debido a que la vida no aguarda por nadie y mereces experimentarla en plenitud, no solo sobrevivir. Mientras Daniel se alejaba, mi mente continuaba enredada en los eventos recientes y en la mezcla de emociones al descubrir aspectos de mi ser en esta etapa tardía de mi existencia. Si has alcanzado este punto, es evidente que mi relato ha causado un impacto en tu ser. Existe una gran cantidad de información por compartir, la cual sería una lástima que te perdieras. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y compartir tus impresiones en la sección de comentarios de esta historia. ¿Cuál es tu parecer acerca de mis acciones? ¿Se trató de un equívoco o de una revelación imprescindible? Estoy impaciente por conocer tus puntos de vista. Me gustaría conversar contigo en la sección de comentarios. Tu respaldo es muy valioso para mí. No te olvides de suscribirte al canal Registro de Infidelidades para encontrar más relatos que te invitarán a reflexionar y emocionarte. Hasta la próxima grabación.